empezar el día de hoy o en este momento con una apertura, con un llamado, con una reflexión hasta cierto punto, que es una introducción no muy poco usual, porque es un poco diferente en el sentido de que siempre hacemos un preámbulo envasado al tema, pero esto es pensándolo, meditándolo, trabajándolo de nuevo, porque quiero decirles que esto fue predicado hace un año exactamente, porque fue básicamente también en el tiempo en el que nuestros niños regresaban a la escuela. Y hay un cambio significativo. Los padres, los que tenemos niños pequeños van a la escuela, los que tenemos jóvenes que van a la escuela, sabemos que durante el tiempo de vacaciones precisamente es eso, un tiempo un poquito de relajo, cambian los horarios, se duerme un poquito más, o esas cosas cambian. Pero ese es el propósito también el día de hoy, que por encima de ese tiempo que está cambiando ahora, que los tiempos se ajustan, que el corre-corre llega, podamos nosotros seguir impartiendo oración de bendición para la nueva generación. Amén. Así que pongamos nuestra atención, mis hermanos. Antes yo quiero que todos se pongan de pie. Y vamos a leer la palabra en el libro de Jueces, capítulo 2, del verso al 10 al 15. Ahí vamos a empezar. Esta es la parte de la introducción, ¿sabes? Esta es la parte de la introducción que nos va a llevar a conectarnos con ese hecho. Porque no es orar por orar, ni es simplemente decirle, no es un buen deseo, como alguien me decía, ¿qué es la oración, pastor? O sea, ¿son buenos deseos? No es buenos deseos solamente. Que se escuche de esa manera es más bien una convicción de fe en el Dios en quien confiamos. Amén. Y la palabra dice en el verso 10 de esta forma, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y abordaron los ídolos de Baal y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. En el verso 13, abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Verso 14, entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Entonces, muy rápidamente, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí en este libro de Jueces? Básicamente que después de que la generación de Josué y todo ese pueblo pasa a mejor vida delante del Señor, nace otra nueva generación. Pero esta nueva generación claramente dice aquí que lo que acabamos de leer, que se olvidaron de Dios, se olvidaron del rey de Israel. Creo yo que lo único en común que ellos tenían, que era la nacionalidad, mas no su mismo Dios. Claramente dice también cómo Dios, aquel Señor, aquel Jehová de los ejércitos que los había liberado de Egipto. Pero ni de eso se acordaron, mis hermanos, esta nueva generación. Entonces hay una pregunta que este texto me lleva y me hace, o nos hace el día de hoy. ¿Podríamos juzgar a esa nueva generación por no conocer a Dios? ¿Podríamos juzgar, si lo ponemos hoy en nuestros zapatos, a nuestros hijos por no conocer a Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta hoy? ¿Qué nos está enseñando este texto? ¿Qué es la respuesta a través de esta palabra? La respuesta es contundente y es clara. Claramente no los podemos juzgar. Porque dice que la responsabilidad de que en esta nueva generación conociera de su Dios era ¿de quién? De la generación previa, de los padres. Algo pasó, ¿qué se descuidó? ¿Qué no se hizo? No lo sé. Pero lo que es claro es que no le transmitieron la verdad
de quién era su Dios. Y para llegar a ese punto fácilmente, pues nos podemos dar cuenta que posiblemente se hablaba, pero a lo mejor no se hacía. Entonces una cosa tiene que ir con la otra para poder dar un ejemplo que pueda llevarte más allá del simplemente escuchar, como predicábamos la semana pasada, sino que cuando tú escuchas realmente también guardes en tu corazón, y ese guardar en tu corazón te lleve a un hacer. Muchos sabemos aquí, ¿verdad? O muchos nos han dicho en los diferentes entrenamientos, la práctica hace al maestro. Y creo que hay aquí una forma de conectarnos, porque el hablar y el hacer precisamente produce esa práctica que nos ayuda poco a poco a cimentarnos en las cosas del Señor. Y por consecuencia, eso es lo que tenemos que también enseñar a nuestros hijos. Pero no solo eso, porque las consecuencias son grandes. Del verso 11 al verso 13 vemos claramente cómo lo que ellos hicieron. La indiferencia, mis hermanos, de cualquier generación y de cualquier hombre, mujer o niño que no conoce del Señor, trae consecuencias. Simplemente, ¿por qué? Porque es pecado. Claramente lo dice el verso 11, esos israelitas hicieron lo malo, adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, siguieron a otros dioses, provocaron así la ira del Señor. El verso 14, el 13 lo resume y dice, abandonaron al Señor y adoraron a Baal, que era un dios pagano. Y no solamente a Baal, también a las imágenes de Astarte. O sea, se volvieron completamente al paganismo. No había un eco en sus corazones, no había un eco en sus mentes que les hiciera recordar quién realmente era su Dios. El verso 3 del 14 al 15 claramente nos dice cuál fue el resultado de parte de Dios para esta generación. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Y eso simplemente es producto del pecado. Ser indiferentes, no tener nuestro oído audible a la voz del Señor, nos lleva, mis hermanos, a pecar. Nos hace fáciles presas del enemigo, nos hace fáciles presas de la concupiscencia en nuestro corazón. Y esto que te digo suena como, solamente para nosotros los grandes, los adultos. No, precisamente le sucede a ellos también. Desde el más pequeño, mis hermanos, hasta el más joven de la casa, o como también hasta el más adulto de la casa, mis hermanos. Así que hoy parte de esta predicación, parte de esta introducción es ese hecho de que a pesar que está cambiando, o como decimos, o como se dice en inglés, el kick-off, ¿no? En la nueva temporada que empieza, a pesar de ello que nos trae obviamente a los padres, por ejemplo, o a las familias que tienen niños, les cambia el horario. Se tienen que levantar más temprano. De nuevo, hay un corre-corre que empieza, ¿verdad? Siempre uno olvida algo, entra, sale, va contra el tráfico, está lloviendo, se olvida el paraguas y todo eso. Porque ya hay que salir y hay que llegar a un lugar que es la escuela, por ejemplo, a tiempo. De lo contrario, pues no está bien, ¿verdad? Pero en medio de eso será una excusa para decir, entonces no puedo orar por mis hijos. Entonces el Señor entiende que no hay forma, no hay tiempo. Haya sido en su momento, en esta generación, en esa generación previa que nos habla la palabra, que a lo mejor también habían este tipo de cosas similares, no sabemos. Pero lo que sí hoy sabemos, mis hermanos, es que podemos y debemos de seguir enseñándoles y transmitiéndoles a nuestros hijos quién es nuestro Dios, quién es su Dios, quién va y viene con ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén.
Así que para esto, mis hermanos, tengo 5 elementos que quiero transmitir hoy. Que cada uno de nosotros, los que van a ser padres, vayan preparándose, vayan practicándolo. Primero con nuestros hechos, con nosotros mismos, convencidos nosotros mismos, para poder transmitirles a nuestra nueva generación, que es fácil, a nuestros hijos. Y así mismo le he titulado este sermón, Orando por la nueva generación. Amén. Pastor, yo ya no tengo hijos. ¿Eso será una excusa? Te presento los míos para que puedas orar también por ellos. Pastor, yo solo tengo nietos. Mejor aún, en la alegría que son los nietos que representa, dice la palabra para los abuelos, órale, ora por ellos. Encomiéndaselos al Señor. Aparte del corre-corre que se suscita en las mañanas o en el nuevo horario, producto de todo este cambio de regreso a la escuela, ¿verdad? Diferentes actividades, mis hermanos, también hay una preocupación, ¿verdad? Que mi niño se va, lo dejo y de ahí no sabemos hasta cuando lo regresamos. Claro, no estoy poniendo en diferencia que la institución los guarda y toma sus medidas, eso es verdad, pero sabemos lo que está sucediendo, sabemos de los ataques. Ahora, como padres, ¿cómo podemos estar tranquilos? ¿En quién vamos a confiar? Vamos a transmitir esa misma confianza para ellos. Amén. Así que el primer elemento que podemos nosotros orar para ellos es sabiduría. ¿Cuántos creen realmente que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan aún más sabiduría que nosotros los adultos? ¿Verdad? Ellos necesitan también sabiduría. Y a menudo pensamos que solo nosotros necesitamos sabiduría. Solo los adultos necesitamos sabiduría. Pero la palabra de Dios nos enseña eso. No pone un límite, no pone una edad, de tal edad, vienen a pedir sabiduría, de esta edad todavía no, porque no. Simplemente la palabra nos dice, si te hace falta, pídesela a Dios. Si te hace falta a ti, papá, mamá, familia, hay que pedírsela a Dios. Ahora, aquí hay algo importante que esto va a llevarnos al culmino, al terminar el sermón. Vamos a poder transmitirle a nuestros hijos en palabras sencillas, por ejemplo, de qué es la sabiduría. De la manera más sencilla pero eficaz posible, sabiduría es lo que Dios nos da para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es lo que Dios nos da para tomar buenas decisiones. ¿Cómo se lo transmito? ¿Cómo yo le enseño a mi niño? ¿Cómo yo le enseño a mis hijos? Por ejemplo, le podemos decir, por ejemplo, antes de cruzar la calle y la luz está en rojo, ¿la cruzarías? No. Así no venga carros, le enseñamos a no cruzarla. ¿Por qué? Porque eso es parte del discernimiento. Y eso es lo que le podemos enseñar. Y eso también nos ayuda a nosotros. De esa manera le podemos decir a ellos, equiparlos, declarar sobre ellos, orar por ellos, reclamar la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, que también es en ellos. Pidamos sabiduría para nuestros hijos, porque ellos en la escuela, mire, ¿por qué necesitan? Cualquiera podría preguntar eso, pero un niño de 5, de 6 años que está en pre-K, que está en kindergarten y de ahí para adelante, ¿para qué necesitaría sabiduría? Mis hermanos, la sabiduría, ellos se enfrentan primeramente a un mundo que no siempre tiene a Dios en el centro. ¿Estoy en lo correcto? No siempre tienen a Dios en el centro. También se enfrentan, tienen que tomar decisiones. Ay, pero que tomar decisiones a su edad es bastante fácil. Mis hermanos, conozco adultos que para ir a almorzar o a comer algo, no pueden decidir. Se les hace difícil si comer peruano, comer hondureño o comer colombiano. ¿Cuál de los tres vamos a comer? ¿O qué tipo de comida vamos a comer? Y nos hacemos un gran problema. Nos ahogamos en una taza de agua. Imagínense a nuestros niños. Necesitan también sabiduría. Están expuestos a emociones nuevas. Están expuestos, obviamente, todos los días a emociones nuevas, mis hermanos. Se adaptan a un nuevo entorno cada vez que cambia el año, nuevos amigos.
Ellos necesitan ser sabios también. Necesitan de esa presencia de Dios a través de la sabiduría. Como dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que la sabiduría, como vemos, mis hermanos, es un regalo de Dios. Y yo sé que me podría responder, sí, pastor, yo sé que la sabiduría es un regalo de Dios, que la sabiduría solo viene de Dios, pero la sabiduría también hay que pedírsela. La palabra dice que hay que pedírsela, y hay que pedírsela para nuestros hijos y para toda nuestra familia. ¿A través de qué? De la oración. Nos vamos al segundo punto. ¿Qué más necesitan ellos, mis hermanos? ¿Qué más necesitas tú? Te podrías preguntar. ¿Qué te parece la paz? ¿Quién no necesita paz? Yo necesito paz. Yo sé que todos aquí necesitamos paz. Y no necesariamente la paz que da el mundo, sino más bien esa paz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, solo Él en nosotros podemos vivir realmente la paz. La necesitan ellos como la necesitamos nosotros. Vivimos en el mismo mundo, vivimos con el mismo caos alrededor, que cada día es más grande. Ellos van a la escuela, necesitan paz. Ellos van al parque, necesitamos paz. Ellos vienen en nuestra misma casa, ¿qué se necesita? Paz. La falta hoy en día, mis hermanos, de empatía, de amor genuino realmente allá afuera en el mundo, mire, no tiene fronteras, no tiene raza, no tiene edad. La maldad va, el caos va contra todo pronóstico. Y a ellos también les afecta. A ellos y por ellos también hay que pedir al Señor paz. Yo le doy gracias cada mañana al Señor. Cada vez que medito, empiezo diciendo, Señor, es que el hecho de simplemente tomar esa decisión de sentarnos unos minutos, el tiempo que tú dispongas, cómo se alinea todo, no a nuestro caos, sino a la paz del Señor. Y le digo, Señor, gracias porque tu palabra dice que es Jesucristo, nuestro príncipe de paz. Y es el mismo Jesucristo que adoras tú y yo. ¿Cómo definimos paz para ellos? O para nosotros. Lo defino de esta manera. Es lo que previene que nos volvamos locos cuando la vida se vuelve loca. Hablando con un niño le decía, mira, un ejemplo de paz es esto, que tú ves que todo a tu alrededor se está revoloteando, escuchas los sonidos por acá, otros sonidos más fuertes, otros gritos por acá, la ambulancia por allá, pero tú estás aquí escuchando, pero tranquilo, con tu paz en el corazón, con Jesús mismo guiándote, guardándote. Y me miraba el niño y me decía, oh, yeah, you're right. Me decía, y me sorprendió ese momento, porque él me decía como, yeah, you're right. Se siente paz. Y eso es así, mis hermanos, hay que pedir por nuestros hijos. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire, los niños, los jóvenes, todos necesitan saber que la paz de Dios es su ancla. Es su ancla. Acabo de decir que una de las definiciones que podíamos usar, y yo estoy seguro que si usted le pide sabiduría al Señor, le va a dar también su propia definición conforme a su palabra. Pero cuando digo que es un ancla, porque en medio de ese revoloteo, en medio de todo ese caos que está sucediendo afuera, podemos quedar quietos y anclados ¿en quién? En Cristo. Porque de lo contrario, o nos unimos y ahí vamos y nos perdemos. Cristo tiene que también ser el ancla de ellos. Esta paz, Cristo mismo da la sobriedad para enfrentar las situaciones difíciles y nos recuerda que en Él siempre hay una salida. En Él siempre hay una salida. La nueva temporada de
escuela, digámoslo de esa forma. Voy a partir de ahí. Y hay nuevas temporadas en nuestras vidas y seguramente que todos las tenemos. Pero no solamente trae una algarabía de estudio, una algarabía donde ellos puedan aprender muchas cosas. Trae también muchas tristezas. Entre ellos, jóvenes que no ven salida a sus problemas. Niños que no ven salida a lo que está ocurriendo en sus escuelas, que les afecta y no pueden expresarlo, no pueden decirlo y toman decisiones bastante tristes e equivocadas. Por eso cuando salgamos, cuando nuestros hijos salgan o cuando vaya y lo entreguen en la puerta para que entre a la escuela, póngale su mano y dígale: hijo, paz, que la paz de Dios esté contigo. Acuérdese de este símbolo, que la paz de Dios esté contigo. Amén. Hágale al que está al lado, que la paz de Dios esté contigo. Y la primera es sabiduría. Hágale de esta forma: la sabiduría de Dios esté contigo. Amén. Vayamos a nuestro tercer punto. Este tercer elemento, favor. El favor de Dios. ¿Sabe que en algún momento me sentí como, espérate, ¿cómo le explico yo a Nataniel cómo es el favor de Dios? Pero cuando entré y me senté con él, fue muy fácil. Fue muy fácil realmente, pero necesitamos primero experimentar el favor de Dios en nuestras vidas. Pidamos el favor de Dios para nuestros hijos, para la esposa, para el esposo, para toda la familia. ¿Quién no necesita eso? ¿Quién no necesita aquí favor? O lo voy a decir al contrario, todos necesitamos favor de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es el favor de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Te has preguntado qué es el favor de Dios? Si te dijera en este momento, dame un testimonio de acerca del favor de Dios en tu vida, ¿recordarías fácilmente cuál es el favor de Dios en tu vida? Mi definición fácil, entendible, es lo que Dios nos da para que otros deseen ayudarnos a avanzar. Y usualmente, porque estamos en la iglesia y porque somos familia en Cristo, usualmente nuestra esperanza más notoria, más notable es que pueda venir de mi hermano, que pueda venir de mi hermana, que pueda venir de unos a los otros, ¿verdad? Pero Dios usa creyente o no creyente, piedra o lo que quiera Él usar para demostrar su favor con sus hijos. Para el favor de sus hijos. Hay gente, mis hermanos, que ha actuado a favor de alguien, a favor de un hijo de Dios, y no sabe, y al final se pregunta, pero ¿por qué tuve que hacer eso por esa persona? Ni lo conozco, o simplemente lo veo que siempre viene aquí y hace eso. Pero tú sí sabes, hoy tú y yo sabemos que el favor de Dios está con nosotros. Él usa. Él es el que doblega el corazón de quien sea para que puedan, conforme a su propósito, cumplirse sus planes en nuestras vidas. Mire, Nehemías es un ejemplo en la Biblia que nos da, y hay muchos de los profetas que oraron, hay muchos de los jueces que intervinieron por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios que oraron para que los reyes paganos pudieran obrar a favor del pueblo de Dios. O sea, esto es una evidencia realmente. Y Nehemías nos da testimonio de esto. Nehemías se entera que Jerusalén estaba destruida, que los muros estaban derribados, que sus hermanos estaban enfrentando una gran calamidad y humillación, y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Y él sentía una gran pena en su corazón, dice la palabra. Él le rogaba al Señor: mándame, quiero ir. Y estaba muy lejos, déjame decirte, de Jerusalén. Cuando tú lees lo geográfico, lo histórico, tú te das cuenta. Y él dice mismo, la palabra dice, pero él no tenía, como hoy podemos decir, ni un peso. Y creo que tampoco sabía coger un martillo como va a poner un clavo. ¿Cuántos aquí saben coger un martillo? O sea, habían cosas que iban más allá de su buen deseo. Pero ¿sabes qué hizo? Se humilló delante de su Dios.
Nehemías 1:11 dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿Ganarse el favor de quién? Del rey. Y el rey, y de nuevo, no hay oración que el Señor no sustente, mis hermanos. Es a su tiempo, es a su favor, es para su honra, es para su gloria. Pero podemos pedir favor para nuestros hijos. Podemos pedir favor. Ese rey no adoraba a Dios. Es más, por su religión, ese rey se creía Dios. Pero Dios movió su corazón. Mi pregunta es: ¿crees que el que está a tu lado necesita el favor de Dios? Voy a ser más puntual. ¿Crees que tu esposo, tu esposa, tu madre, tu familia necesita el favor de Dios? Todos necesitamos el favor de Dios. Nuestros hijos necesitan el favor de Dios. Esta nueva generación necesita el favor de Dios. Así que hagamos esas oraciones. Hagamos esa oración. Pídale al Señor en sus palabras. Cualquier oración que hagamos creyendo, con fe al Señor, es una de las mejores poesías que agradan al oído del Señor. No temas, 2, 3 palabras que sean contundentes, creyendo: yo creo, Señor, y por eso yo oro, porque yo sé que tú obras a favor de tus hijos. Y de esa manera mande a su hijo a la escuela. Fuerza o fortaleza. Necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza. Es lo que necesitamos para seguir cumpliendo nuestra labor en el camino del Señor. Es lo que necesitamos para seguir con nuestras responsabilidades, del índole que sea. Necesitamos fuerzas. Esta vida, mis hermanos, agota, fatiga, nos termina rindiendo. Así trabajas en una oficina, o así trabajas el trabajo más cómodo. Las solas noticias nos agotan, nos agobian. El solo tráfico nos agota. De aquí empieza a anochecer, que a las 5 de la tarde, 5 por ahí, hay mucha gente que entra en ese estado de depresión por ese simple hecho. Necesitamos esa fuerza, ese poder del Señor también sobre nosotros, esa fortaleza, mis hermanos. Isaías 4, 29 al 31 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan los muchos, tropiezan y caen. El verso 31, que resuene en nuestros corazones. Que resuene, que sea el coro de nuestras oraciones. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Eso debe de ser nuestra fe, creer en Él. Dios nos da fuerzas, pero también nos llama a ser sabios mayordomos de esa fortaleza, de esa energía, como le quiera llamar usted. De eso que lo hace estar activo al día. Porque usar incluso o mal usar esa fortaleza, esa fuerza, esa actividad que tienes a través de las diferentes cosas que no agrada al Señor, es una falta de mayordomía delante de Dios. Porque si tan solo, no solamente es lo material cuando hablamos de mayordomía, es todo, absolutamente todo lo que Dios nos ha dado. Tu tiempo le pertenece a Él. Tus fuerzas vienen de Él. Tu fortaleza viene de Él. Podamos nosotros enseñarle a nuestros hijos a usar, a manejar bien esa energía, a establecer cosas claras, horarios si es posible, o como usted lo quiera enseñar, como le dé la sabiduría del Señor. Algunas veces sucede que hay que llegar temprano al trabajo, pero se llega con un sueño. ¿Y quién te desveló? No te desveló nadie más que el teléfono.
A las 3 de la mañana te levantas como que, oh no, para cansarme déjame mirar el teléfono. ¿Por qué no abre la Biblia? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no ora? Ese es el mejor momento. ¿Por qué no pone sus manos sobre sus hijos en ese momento? Ese es el mejor momento para orar en voz alta, que nadie le escuche, y entregar la concupiscencia de tu corazón y decirle: Señor, dame fuerzas también para así poder entregarte esto que muchas veces me aleja de tu presencia o engaña mi corazón. Tenemos que ser también buenos mayordomos para que ellos un día sepan que la mayordomía también viene de Dios y que fue testimonio de sus padres, de nosotros, de esta generación. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? No sé si esto los está impactando, pero los veo muy calladitos, muy tensos. ¿Estamos bien? Sí, démosle un aplauso al Señor. Son verdades, mis hermanos. Y por la misma palabra dice que cuando quedamos en esa forma, en ese sorprender, nos damos cuenta que la palabra está, como dice, como una espada de doble filo, atravesando hasta el tuétano de nuestros huesos, discerniendo lo que no está bien y lo que está bien, con el fin, dice, de prepararnos para la buena obra. Así que sigamos. Protección. Cuando le enseña a sus niños, hágale esto, mira, protección. Y cuando le diga que el Señor te dé fuerzas, hágale, mira, que el Señor te dé fuerzas y te proteja. ¿Qué le parece? Hágale así al lado, enséñale su músculo al lado, al que está al lado. Dígale fuerza, pero fuerza del Señor, ¿verdad? Así vamos a bendecir a nuestros hijos, mis hermanos. La cobertura de Dios es a través de su protección. Si hay algo que todos los padres queremos hacer, es proteger a nuestros hijos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Le pasa algo, le sucede algo, se cae eso, saltamos. Alguien dice por ahí, de un brinco estoy ahí. Y queremos hacerlo. Esa es una gran verdad, ¿verdad? Del creyente y del que no lo es. Pero también hay otra verdad, que no podemos ir a todos los lugares que ellos van. Pero aún hay una verdad que brilla sobre todas estas cosas, que tu Dios, nuestro Señor Jesucristo, sí puede estar con ellos y en todo lugar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dice la palabra que nuestro Dios es omnisciente, todopoderoso y nuestro escudo protector. Mire, el salmista en el Salmo 3:3 dice: pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria y tú mantienes en alto mi cabeza. No son nuestras fuerzas, una vez más. No es nada de lo que podamos hacer. Mas sí es todo lo que podamos hacer por el amor a Cristo, por el amor a Dios, de poder hacer en su nombre para poder enseñarle a ellos. Eso es mayor que cualquier fuerza humana, que cualquier fuerza terrenal. La misma presencia de Dios con ellos. Todos estamos expuestos a peligros, especialmente ya el bullying no es solamente de las escuelas, es en todo lugar. El acoso ya no solamente es en las escuelas, no solamente es para los pequeños, los jóvenes, es para todos, hasta para los ancianos. ¿Hasta dónde llega la perversidad del hombre? Pero ellos también enfrentan ese bullying, esa violencia, agresiones verbales, físicas, sexuales, ya sea de otros estudiantes, ya sea de quien sea, ya sea de otros adultos. Es una realidad que hay que mencionarla porque es de todos los días. Pero hay que estar guardándolo a nuestros hijos. La discriminación, el estrés académico, la exposición a contenidos inapropiados, solo Dios los puede proteger. Porque nosotros podemos tener a través el sistema ese para controlarles todo lo que ellos ven y ponerle todos los filtros que nosotros queramos y de tal hora a tal hora y que se les corte. Eso existe. Si alguien no conoce ese sistema, busque al hermano Ricardo que le puede enseñar. Pero existe. Pero en la escuela no se puede.
O en el lugar que vayan público no se puede. De ahí pueden aprender. ¿O no te ha sorprendido alguna vez que tu niño, tu hijo o lo que sea ha llegado a tu casa y te ha dicho una palabra que nunca lo escuchó en casa? ¿Dónde la cogió? ¿Dónde la oyó? Solo Dios los puede proteger, guardar y apartar de todas esas cosas, mis hermanos. Dice la palabra, una vez más, el salmista en el Salmo 34, verso 7, nos asegura, dice, que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen a su lado, está para librarlos, no solo en la escuela, sino en todo lugar. ¿Cuántos creen que el ángel del Señor acampa alrededor de todos nosotros? De todo corazón, de todo hombre, de toda mujer que se humille delante del Señor, acampan sus ángeles. Una oración que podemos hacer por nuestros hijos, usando la misma palabra en el Salmo 121, versos 7 al 8, dice que el Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida, le puedes decir. Que el Señor cuide tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra no dice que estamos exentos de algo. La palabra no dice que oren para que yo los guarde. Escuche bien lo que le voy a decir. No dice, sean obedientes, entonces eso va a ser suficiente. Oren y eso va a ser suficiente. No miren alrededor, ni miren nada que les contamine y eso va a ser suficiente. Nada de eso es suficiente si no es Cristo mismo en nuestros corazones. Nada de eso es suficiente si no es el resultado de tu relación, de tu amor por Cristo, para poder también guiar a nuestros hijos. Es producto del Señor, es producto del Evangelio, es producto de haber creído, mis hermanos, en que Cristo ha muerto en la cruz por usted, por mí, una vez y para siempre. De eso se trata. ¿Por qué, pastor? Si usted nos habló del Antiguo Testamento y nos habló de esta nueva generación que se desconectó por falta de evidencia, por falta de testimonio, por falta de comunicación, ¿cómo ahora con la oración podemos salvaguardar esto? Es una parte y quizás es una simple cosa, porque hay muchas otras cosas que podemos hacer. Pero la oración, mis hermanos, la oración con un corazón contrito siempre va a ser un testimonio de tu amor y tu relación con tu Padre. Y no solamente para los niños, sino para todo aquel que te vea, te mire o nos mire, se van a poder dar cuenta que hay algo especial de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se comprometen a orar por sus hijos? Mis hermanos, esto es fácil. ¿Cómo aplicamos esto? Pastor, son 5 o 7 minutos. Yo mismo, mis hermanos, mi esposa se levanta primero, ella va haciendo lo que tiene que hacer, yo me levanto segundo porque duermo un poco más y ahí vamos. Pero ahí y a veces sí no queda ni para despedirnos con un beso. Pero hay que determinar, hay que organizarnos. Podemos fácilmente decirle, hijo, que la fuerza del Señor esté contigo, que el Señor te proteja, ¿verdad? Le podemos decir que la sabiduría de Dios esté contigo o que el favor de Dios te acompañe. Previo a esto, siéntese con Él, siéntese que le va a entender. Mi hermano le va a entender, su niño le va a entender. Explíquele con palitos, con colorcitos. Mira, esto es la sabiduría de Dios. By the way, le puedes hablar, Ángela, a tu niña en la barriga, que te va a escuchar. Y si nos escucha desde la barriga, ¿por qué no nos van a escuchar ahora? Háblele, explíquele. Esta es la sabiduría de Dios. Este es el favor de Dios. Esta es la paz de Dios. Esto aplica para ti como para mí. Pregúntele, ¿tú ves que yo practico la paz, que yo practico la sabiduría? No, podemos llevar una sorpresa. Pero preguntémosle si practicamos para sus ojos, si nos ven que practicamos todas esas cosas. Y con la convicción que el Señor nos da, mis hermanos, que Él guarda a su pueblo, que Él preserva a sus hijos, hagámoslo. Amén. Que el Señor me los bendiga. Vamos a orar.